Bueno, pues continuamos con el punto número 2 de la sesión, con la comparecencia de José María Roldán Alegre, exdirector general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 584, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente, reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Señor Roldán Alegre, tiene la palabra para su exposición inicial. Muchas gracias. Buenas tardes, señores diputados. Comparezco ante esta comisión, de acuerdo con los términos de su convocatoria, en calidad de antiguo director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España. En primer lugar, creo que es necesario comentar el entorno organizativo e institucional en el que el Banco de España operaba en aquellos días. Como saben, los directores generales del Banco de España asisten, con voz y sin voto, a dos órganos. El Consejo de Gobierno del Banco de España, que aprueba las directrices generales de actuación del Banco y, en concreto, las circulares del Banco de España, y la Comisión Ejecutiva, formada por 4 miembros, que ejecuta las actuaciones de la institución en el día a día. Ambos órganos están presididos por el gobernador del Banco de España. Las direcciones generales, en términos prácticos, preparaban las propuestas técnicas que se sometían a debate. En esta intervención inicial me propongo abordar los siguientes puntos. En primer lugar, me gustaría realizar un análisis de la crisis financiera internacional. Trataré de no repetir lo dicho por anteriores comparecientes y centrarme en un par de aspectos de la misma que, en mi opinión, se han tratado con menor profundidad. En segundo lugar, y en relación con la crisis española, me centraré en analizar lo ocurrido en el ámbito de mis responsabilidades en los años previos a la crisis y durante los mismos, con especial atención en el ámbito contable. En tercer lugar, desearía exponer algunas consideraciones acerca del modelo de negocio bancario en España que creo pueden ser interesantes para entender esta crisis. Por último, concluiré con algunas reflexiones sobre las perspectivas de futuro del sistema financiero español. Respecto a la crisis financiera internacional, me gustaría centrarme en dos elementos que tuvieron, en mi opinión, un papel importante en la crisis. El primero se refiere a las dudas existentes sobre el alcance de la crisis en sus primeros compases y hasta que se produce la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. En segundo lugar, me gustaría comentar algunos aspectos no bancarios de la crisis de 2007 que a menudo han pasado inadvertidos. Permítame que comience analizando el periodo que va desde el inicio de la crisis, en el verano de 2007, hasta su recrudecimiento tras la caída de Lehman Brothers y el rescate de AIG, el acrónimo de American International Group, una compañía de seguros americana. En aquellos días, la terminología que se utilizaba para hablar de la situación de los mercados era la de turbulencias financieras o market turmoil. Permítame que destaque algunas declaraciones en aquel entorno temporal. Por ejemplo, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, dijo en marzo de 2007 en el Congreso de Estados Unidos: el impacto en la economía en sentido amplio y en los mercados financieros de los problemas en el mercado de hipotecas subprime parece que será, con una alta probabilidad, limitado. Hank Paulson, secretario del Tesoro norteamericano, también en marzo de 2007 y en un subcomité del Congreso, declaró: desde el punto de vista de la economía en su conjunto, mi conclusión es que lo estamos vigilando atentamente, los desarrollos en el mercado subprime, pero el problema parece que está delimitado. 3 meses después de ambas declaraciones, 2 hedge funds de Bear Stearns, especializados en la operativa subprime, suspendieron los reembolsos a sus clientes, comenzando así una cadena de contagios en todo el mercado hipotecario. Fue un primer aviso. A principios de 2008, Bernanke, esta vez frente al Comité Bancario del Senado, anticipó que podrían producirse quiebras entre los bancos más pequeños, pero dijo: no anticipo ningún problema de este tipo entre los bancos internacionalmente activos que forman una parte sustancial de nuestro sistema bancario. En septiembre, quebraba Lehman Brothers y también Washington Mutual, el banco más grande que ha quebrado en la historia de los Estados Unidos, mientras que el gigante asegurador AIG, que ya he mencionado antes, debía ser rescatado en octubre, al igual que ocurría en noviembre con Citigroup para evitar su quiebra. Segundo aviso, y este ya muy grave. Pero los errores de apreciación entre el verano de 2007 y el de 2008 no se refieren solo a la política supervisora.
El Banco Central Europeo, la institución a la que todos los europeos debemos más por su efectiva lucha contra esta crisis, recordemos el whatever it takes de Mario Draghi, aumentó los tipos de interés en verano de 2008 hasta el 4,25%, para luego bajarlos hasta el 1% tras la quiebra de Lehman Brothers. De hecho, volvió a subirlos en abril y julio de 2011, del 1 al 1,5%. Para frenar el recalentamiento de la economía europea. Esto es, aumentó los tipos pocos meses antes de que estallara la crisis de la deuda soberana en la eurozona. Hoy, les recuerdo, los tipos siguen en cero y no hay ni atisbos de recalentamiento de la economía. ¿Es esta una crítica a cómo actuaron las personas o las instituciones en aquellos días? En absoluto. Si pongo estos ejemplos es precisamente para señalar que ni las mentes más privilegiadas ni las instituciones más prestigiosas fueron capaces de ver, pocos meses antes, la magnitud de lo que se nos venía encima. Ni en 2008, antes de Lehman, ni en 2011, antes de la crisis del euro. La complejidad de las interacciones entre agentes económicos y financieros acabaron por generar, de facto, una gran opacidad sobre las vulnerabilidades existentes. Algunos autores denominan a esto incertidumbre radical. Respecto a los elementos no bancarios de la crisis, es necesario recordarlos porque, aunque se ha fortalecido y mucho la solvencia y la liquidez de los bancos, la regulación y supervisión del llamado sistema financiero en la sombra es, hoy por hoy, un trabajo pendiente de culminar. Una de las grandes paradojas de la crisis actual es que el gran símbolo de la crisis, Lehman Brothers, cuya quiebra provocó el recrudecimiento de la crisis y que habitualmente es descrito como un banco de inversión, tenía poco de banco, pues ni captaba de depósitos ni estaba sometido a la regulación y supervisión de la Fed, la OCC o la FDIC, los supervisores americanos de bancos. En realidad, y en la terminología europea, los bancos de inversión de los Estados Unidos eran lo que nosotros denominamos sociedades de valores y, de hecho, operaban bajo la supervisión de la SEC americana, el equivalente a nuestra CNMV. Por cierto, y al igual que las cajas de ahorros españolas, este tipo de entidad financiera ha desaparecido en los Estados Unidos y las pocas que han sobrevivido lo hacen bajo licencia, esta vez ya bancaria. Aún más paradójico es el caso de American International Group, que mencionaba antes, una compañía de seguros con un brazo financiero muy potente que entró antes de la crisis en el mercado de seguros de riesgo de crédito. AIG fue rescatada por el Gobierno americano en septiembre de 2008, a pesar de las enormes dificultades técnicas y políticas de hacerlo. Y debemos dar gracias por ello, porque a Lehman Brothers sobrevivimos, pero a la quiebra de AIG no lo hubiéramos hecho. El Armagedón de la crisis en 2008 no fue un banco, sino una compañía de seguros que se alejó de los negocios tradicionales y se adentró en mercados que desconocía. A estos problemas de AIG se añaden los de las aseguradoras, se llamaban monoliners, que de hecho también desaparecen con la crisis. Podemos mencionar dentro de este apartado los fondos del mercado monetarios o money market funds y la inestabilidad que introdujeron ante la posibilidad de que no pudieran devolver a los participantes el nominal de la inversión. En la terminología era break the back en la expresión inglesa. Por cierto, este desarrollo de los fondos de mercado monetario nos da una lección respecto a los peligros del arbitraje regulatorio. A raíz de la crisis del 29, se prohibió a los bancos la remuneración de los depósitos con tipos de interés para evitar su utilización especulativa, lo que llevó al desarrollo de la industria de fondos respaldadas con papel comercial de corto plazo. Al cabo de varias décadas, los bancos emitían papel comercial, deuda a corto plazo, que era comprada por estos fondos del mercado monetario. La fragilidad del sistema aumentó, pues los bancos dependían de la financiación de la industria de fondos de mercado monetario y esto ofrecía a los partícipes, a sus inversores, una garantía de valor y liquidez que en malos tiempos no se podía mantener. El caso de los SIV o Structured Investment Vehicles es más complejo, pues aunque eran vehículos de mercado no distintos a un fondo de inversión, lo cierto es que acabaron en los balances de los bancos a través de las líneas de liquidez que estos les habían proporcionado. Pero, de nuevo, no eran considerados parte del sistema bancario, eran operadores de mercado. Estos SIVs, cuya consolidación resultaba obligatoria según la norma contable internacional a partir del caso Parmalat, quedaron fuera de los balances bancarios en la mayoría de países, sin que yo sea capaz de vislumbrar la justificación para ello. El Banco de España, en interpretación de la circular contable, pero también mirando lo que decían las normas internacionales de contabilidad, concluyó que debían consolidarse y, por tanto, que los bancos debían poner capital y provisiones por esos SIVs si los constituían. Una acción que evitó en España la creación de estos vehículos fuera de balance que tuvieron un papel esencial en la gestación de la crisis financiera internacional, así como en la opacidad y en la crisis de desconfianza y liquidez que provocaron y que han sido los rasgos distintivos de esta crisis. Al hilo de estas consideraciones, no quiero dejar de mencionar lo que ocurrió en el verano del 2007 en el mercado interbancario de la zona euro, que se cerró completamente.
El problema fue que el llamado sistema de originar para distribuir dio lugar a interacciones enormemente complejas entre los distintos operadores. Una vez desatada la crisis, los comportamientos en manada, por los que resulta racional no hacer lo que piensas que es adecuado, sino lo que piensas que los demás van a hacer, aumentaron de manera desproporcionada los costes de la crisis. La complejidad produce opacidad y genera confusión en los momentos de crisis. El hecho es que a día de hoy sigue sin activarse el mercado interbancario, habiéndose convertido el Banco Central Europeo en la gran central de contrapartida de los bancos europeos. Nótese que el retroceso de la globalización financiera a nivel mundial se explica en gran parte por la marcha atrás experimentada por la integración bancaria en la eurozona y esta por la desaparición del mercado interbancario. ¿Cuál es la lección a extraer de todo esto? Que estamos regulando instituciones, no actividades, y por ello debemos ser especialmente cuidadosos a la hora de monitorizar los desarrollos en el sistema financiero en la sombra para atajar, mediante la regulación y la supervisión, el arbitraje regulatorio antes de que se produzcan situaciones que pongan en riesgo el sistema. En mi opinión, es vital recordar esto en estos momentos, habida cuenta del desarrollo del sistema financiero en la sombra y la regulación digital financiera en marcha. Permítanme que pase al ámbito español y, más en concreto, a mis responsabilidades en el Banco de España. Como seguramente conocen, las competencias de la Dirección General de Regulación han ido variando en el tiempo, aunque de manera simplificada se enmarcan en 4 grandes áreas. La normativa de solvencia, que básicamente se instrumenta a través de la circular de recursos propios, la normativa contable, que tiene su expresión en las distintas circulares contables, el análisis de la estabilidad financiera, cuyos resultados se hacen públicos en el informe de estabilidad financiera, y la gestión y validación de la información remitida por las entidades sometidas a supervisión, incluida la gestión de la Central de Información de Riesgos del Banco de España. A esto se añaden las funciones de representación en los distintos foros internacionales que se dedican a cada una de las tareas mencionadas. En el caso de las competencias de la Dirección General de Regulación, hay que tener en cuenta que esa potestad regulatoria se ejercía merced a las distintas habilitaciones legales y tenía un carácter auxiliar, aunque relevante, dentro de la jerarquía legal. Así, en el terreno de la solvencia, a la jerarquía legal de la circular del Banco de España se anteponían una retahíla de directivas, leyes, decretos y órdenes ministeriales que finalmente habilitaban al Banco de España a desarrollar ciertos aspectos de la norma. Con la aparición de los reglamentos comunitarios en esta materia, se mermó aún más esta potestad, pues, como ustedes conocen bien, estos son de directa aplicación en los Estados miembros de la Unión Europea, sin que medie transposición nacional. Ese esquema es compatible con el hecho de que muchas de estas propuestas se originaban en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, organismo técnico de carácter consultivo, o en el caso de la contabilidad, del IASB, organismo internacional también de carácter técnico que promulga las normas internacionales de contabilidad. Por lo que respecta a las competencias contables, el Banco de España dispone de potestad reglamentaria en función de la delegación realizada por el ministro de Economía mediante una orden ministerial de 1989. En el ejercicio de esta competencia, el Banco cuenta con una ya larga tradición en la emisión de la conocida como circular contable. La llegada del reglamento comunitario, que aplicó a partir de 1 de enero de 2005 las IFRS o normas internacionales de contabilidad para la información consolidada de los grupos con instrumentos emitidos en mercados financieros, supuso un desafío considerable para el Banco de España. Con la finalidad de evitar que los bancos españoles tuviesen que soportar una dualidad de criterios contables, y siguiendo las indicaciones contenidas en el Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España, se publicó la Circular 4/2004, que supuso la plena adaptación de las normas contables bancarias a las IFRS, a la vez que se optó por conservar, reformulándola, una de las señas de identidad históricas de nuestro marco contable, básicamente el régimen de provisiones para insolvencias. Conviene recordar que, en este proceso, que supuso un notable esfuerzo, el Banco de España estuvo en permanente diálogo con las autoridades involucradas en la materia y contó en todo momento con la colaboración del ICAC, de la Subdirección de Legislación Financiera de la entonces Dirección General del Tesoro y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A ello me referiré más adelante. Durante mi etapa al frente de la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España, esta dirección se orientó hacia 3 grandes áreas. La primera, el reforzamiento de las reglas de solvencia de las entidades de crédito españolas, en el marco de las exigencias de recursos propios mínimos elaboradas por el Comité de Basilea e incorporadas al ordenamiento jurídico comunitario mediante la Directiva de Requerimientos de Capital y superior y correspondiente reglamento. La segunda, la adaptación de la regulación contable bancaria a los estándares internacionales elaborados por el IASB y adoptados por la Unión Europea,
haciéndolo compatible con el modelo de provisiones más conservador y con elementos contracíclicos aplicado históricamente por el Banco de España. Y la tercera, la mejora de la transparencia en distintos ámbitos de la actividad bancaria, que tuvo su reflejo, entre otros proyectos, en la creación del portal del cliente bancario, en el reforzamiento de la central de información de riesgos y en la implantación de herramientas avanzadas para la transmisión de información financiera, la aplicación del lenguaje XBRL. En el área de solvencia, la circular se fue adaptando a los sucesivos cambios que surgieron de los acuerdos internacionales emanados del Comité de Basilea. Primero Basilea II y luego Basilea III. Grosso modo, el primero de estos acuerdos establece los capitales mínimos de los bancos en torno a 3 pilares. El pilar 1, el cómputo de los activos ponderados por riesgo. El segundo pilar, relativo a la discreción supervisora, que establece la posibilidad de fijar recargos de capital en función de los riesgos no recogidos en el primer pilar. Y el tercer pilar, de disciplina de mercado, que introduce criterios de transparencia sobre los riesgos de la entidad para que el mercado pueda formar su propio juicio sobre la situación del banco. Esos requerimientos de capital mínimos siempre tienen la forma de recursos propios elegibles divididos por activos ponderados por riesgos, y ese cociente debía ser mayor del 8% de acuerdo con los requerimientos de Basilea I y Basilea II. Conviene destacar que el cómputo de los recursos propios incluye elementos como acciones, Core Capital o Core Tier 1 en nuestra nomenclatura actual, pero también lo que se denomina instrumentos híbridos de capital, tales como acciones preferentes o deuda subordinada, en la jerga regulatoria AT1 y Tier 2. Además de este cómputo, se sustraen ciertas partidas del activo, como los activos intangibles o inmateriales, lo que se denominan deducciones. No reitero por obvio que la circular se promulgaba solo cuando la cadena legislativa de directiva, ley y decreto se había completado. Con posterioridad a la crisis, la experiencia llevó a la conclusión de que la regulación debía ser endurecida, no tanto en la fórmula de cómputo de los activos ponderados por riesgos como, sobre todo, en la exigencia de mayor nivel de capital, que además debía ser de más calidad. También se establecieron colchones de capital anticíclicos y colchones de liquidez. Es lo que conocemos como Basilea III, cuya transposición al ordenamiento comunitario se produjo en 2013, en este caso mediante una directiva y un reglamento, lo que hizo, por la parte recogida en este último, innecesaria una circular del Banco de España. En lo que se refiere a la circular contable, la flecha clave es 2005, pues es en ese año cuando se produce la entrada en vigor del Reglamento Comunitario de las Normas Internacionales de Contabilidad, o IFRS. Permítame que me extienda sobre este aspecto. Las potestades contables del Banco de España no son comunes entre los bancos centrales. De hecho, creo que hoy en día solo Portugal comparte este modelo, pero históricamente en España ha constituido uno de los pilares, si no el pilar fundamental, sobre el que se asentaba la regulación y supervisión de los bancos, cajas y cooperativas por parte del Banco de España. Por supuesto, el mecanismo único de supervisión no cuenta con esta herramienta. La llegada de las normas internacionales de contabilidad, las IFRS, en 2005, complicaron sobremanera el ejercicio de dichas potestades contables. En primer lugar, porque se introducen mediante un reglamento comunitario y, por tanto, no permiten un cierto grado de adaptación por parte de los Estados miembros. Entraba directamente en nuestra normativa. En segundo lugar, porque la filosofía de las normas internacionales de contabilidad está basada en ofrecer la imagen fiel de la empresa, lo que es absolutamente contrario a presentar resultados inferiores a los reales, guardando parte de estos en forma de reservas o provisiones. En este caso, el adjetivo fiel, imagen fiel, prevalece sobre el adjetivo prudente. En tercer lugar, las normas internacionales de contabilidad otorgaban a los gestores una gran discrecionalidad a la hora de decidir la política contable de la empresa, algo que tampoco casa bien con la filosofía contable del Banco de España, que premia la comparabilidad y las condiciones de competencia homogéneas. Ante la posibilidad de limitar la aplicación de las normas internacionales de contabilidad en el sector bancario mediante una circular del Banco de España mucho más restrictiva que la norma internacional, algunos juristas expresaron que esta acción podría constituir un fraude de ley. Aunque no terminó siendo cierta esa afirmación, sí da una idea del desafío que suponía en aquel momento el encaje legal y normativo de la circular y el reglamento de las normas internacionales de contabilidad. De hecho, en algunos países, como en Italia, se decidió abandonar las competencias supervisoras sobre la contabilidad y permitir la aplicación directa de las normas internacionales de contabilidad en los estados subconsolidados y consolidados de los bancos. Otra dificultad, como ya he indicado, provenía de la filosofía de la norma internacional de contabilidad de imagen fiel. Las normas internacionales de contabilidad son normas pensadas para inversores, bien de renta fija, bien de renta variable, que invierten en títulos que cotizan en mercados organizados. Para las NIC,
Lo fundamental es que el inversor sepa cuál es la situación de la empresa en un determinado momento. Consideraban que la dotación de provisiones genéricas era una forma de moderar, ocultar beneficios. La visión del Banco de España era muy diferente. Para el banco, las provisiones genéricas y estadísticas constituían una vía para mejorar la gestión de riesgos, pues implicaban estudiar el pasado para determinar pérdidas que estadísticamente se podían esperar en el futuro. Estoy seguro de que esa visión de las NIC les parecerá contraria a la lógica, pero es así. Una política prudente, como la propuesta por el Banco de España, centrada en utilizar la información existente para acumular en los buenos tiempos y poder así utilizarla en los malos, era básicamente una buena gestión económica, incentivar una buena gestión económica. No solo es más prudente, sino que también es, sobre todo, una forma mejor de medir los riesgos de la cartera. Pero es la perspectiva de imagen fiel, de tomar una foto fija en un momento dado, la que prevalece en la norma internacional de contabilidad, aunque ello suponga una mayor variabilidad de los resultados a lo largo del ciclo económico. El Banco de España tuvo que abordar estas contradicciones para mantener la filosofía de valoración prudente de la circular, que permitía medir mejor los riesgos con información objetiva para no distribuir como dividendos lo que eran primas de riesgo y que facilitaba acumular resultados en los buenos tiempos para utilizarlo en los malos. El tercer escollo conceptual fue quizás el más sencillo, porque la circular no resultaba obligatoria para los estados consolidados. Las entidades de crédito, en teoría, podían optar por opciones de contabilización distintas en los estados consolidados de información a mercado, IFRS, y en los individuales, circular, pero la confusión que se generaría sería tal que en la práctica no merecía la pena. Una sola norma, adaptada a los estándares internacionales, ofrecía considerables ventajas y evitaba a las entidades el elevado coste que habría supuesto el soportar dos regímenes contables simultáneamente. ¿Cómo se afrontó esa reforma de la circular contable? El Banco de España ha publicado un magnífico libro sobre esta reforma, así que intentaré ser breve, si bien no puedo evitar introducir algunas explicaciones técnicas. Antes del año 2000, la circular contable contemplaba dos tipos de provisiones. Una, la denominada genérica, se activaba simplemente con el crecimiento del crédito, de forma que siempre se tuviera un colchón. Ese colchón era del 1%, del 0,5% y del 0% para riesgos sin garantía real, con garantía real y con el sector público, respectivamente. La otra, la específica, se utilizaba para créditos dudosos, esto es, créditos individuales que bien por impago, morosidad o bien por otra causa objetiva o subjetiva estaban dañados. Para esta última se establecían calendarios de provisiones más largos para los préstamos con garantía real. En el año 2000 se introdujo lo que en aquel momento se denominó la provisión estadística, que mediante una parametrización por carteras de préstamo, hasta 6 grupos distintos, se establecía una retroalimentación entre las específicas y estas, de tal manera que esa provisión estadística aumentaba, se llenaba en los buenos tiempos, cuando el crédito crecía, y se vaciaba cuando la morosidad se incrementaba. En suma, se acumulaban provisiones en los buenos tiempos para utilizarlas en los malos. En esencia, era una provisión anticíclica. A partir de 2000, pues, las provisiones se agrupaban en genéricas, estadísticas y específicas. Las normas internacionales de contabilidad solo contemplan las provisiones por pérdidas incurridas. No permiten, pues, acumular provisiones por el mero incremento de la cartera crediticia. Por ello, la simplicidad de las genéricas, basadas en el mero crecimiento del crédito, impedían cualquier ilusión de disfraz. Ni tampoco, digámoslo ya claramente, cualquier provisión anticíclica como la futura provisión dinámica. La estrategia del Banco de España, muy agresiva, fue la de fundir la genérica antigua y la provisión estadística en una nueva provisión anticíclica. Digo muy agresiva porque en el mundo contable internacional se pensaba que en puridad esta solución no cabía dentro de la norma contable internacional. Los que asistíamos a las reuniones internacionales sufrimos directamente estas críticas y también presiones. Pero el objetivo de no liberar provisiones acumuladas en el pasado y de garantizar que la acumulación continuara en el futuro si el crédito seguía creciendo importaba más que la pureza contable. Técnicamente se intentó que el camello entrara por el ojo de la aguja contable, utilizando todos los resquicios que ofrecían las normas internacionales de contabilidad, y todo ello respetando, como no, el principio de imagen fiel. En primer lugar, se utilizó con generosidad la posibilidad que contemplaba la norma internacional de realizar provisiones específicas para grandes grupos homogéneos de préstamos, con objeto de cubrir créditos ya dañados, pero que no habían sido todavía identificados por el banco como tales. Es el llamado análisis colectivo de deterioro. En segundo lugar, se incluyeron las provisiones en el anejo de la circular, el anejo 9,
recurso que se aproxima a la figura de las guías o guidances utilizada con frecuencia internacionalmente, aunque con el ordenamiento español el anejo fuese tan obligatorio como el cuerpo principal de la norma. Por último, ante la posible mitigación de beneficios, se argumentaba que era una mejor gestión de riesgos y que la provisión dinámica era transparente, por lo que el potencial inversor de valores cotizados bancarios podía calcular sin ningún esfuerzo la cifra de beneficios sin provisiones dinámicas acumuladas, es decir, respetaban el principio de imagen fiel. El trabajo no era sencillo. Al fin y al cabo, la parametrización de la provisión estadística de 2000 requirió de una corrección al poco tiempo de publicarla. En 2012, el decreto inicial para cubrir el riesgo inmobiliario fue seguido en unas pocas semanas de otro para garantizar el cumplimiento de los objetivos buscados. No hay un laboratorio, un túnel de viento en el que se garantice que la parametrización teórica inicial funciona en la práctica. Pero los objetivos buscados se consiguieron. En el conjunto de 2005, las provisiones acumuladas fueron ligeramente superiores a las acumuladas en 2004, estando las provisiones dinámicas estabilizadas entre los 2 años. Si bien en cifras trimestrales se produjo un ligero decrecimiento de la provisión dinámica, como se puede observar en la página 133 del libro ya tan citado del Banco de España. La importancia de haber logrado mantener la provisión dinámica en el nuevo entorno se constata con lo que representaron estas provisiones en 2005, 20.000 millones de euros frente a 4.000 millones de específicas, y por su cuantía a finales de 2007, 30.000 millones de euros, casi 5 veces más respecto a los 6.000 millones, 29.000 millones de euros, casi 5 veces más respecto a los 6.000 millones acumulados en provisiones específicas. Esto es, se había logrado acumular en 7 años un colchón de provisiones equivalente a un 3% del PIB. En otras comparecencias se ha hablado de las presiones ejercidas para forzar una rebaja del nivel de estas nuevas provisiones. Mi resumen sucinto de estas es que provenían, sobre todo, del mundo contable, del mundo regulador contable internacional. A ello me referiré con posterioridad. Por supuesto, los bancos no estaban contentos. Al fin y al cabo, la provisión detraía un 30% de sus beneficios, algo que no ocurría en otros países de nuestro entorno. Pero yo no recuerdo que las presiones por ese lado fueran tan fuertes, y sí recuerdo muy bien la presión que ejerció el mundo contable. Y aunque recibimos un claro apoyo por parte de la CNMV y del ICAC, el resto del sector oficial, dentro y fuera de España, era bastante indiferente a nuestros esfuerzos. En definitiva, una sensación de aislamiento que contrastaba con el respaldo incondicional que el gobernador y subgobernador del Banco de España en la época ofrecieron a esta iniciativa, tal como se indica en el libro mencionado. A la hora de parametrizar la nueva provisión, el objetivo del Banco de España era mantener los niveles de provisiones, esto es, no liberar provisiones de manera injustificada desde la óptica de la prudencia. El ligero descenso de las provisiones durante 2005, que no en el conjunto del año, vino de limitar la cobertura máxima. Se trataba de evitar resultados extremos, como por ejemplo que un banco con una reconocida calidad de cartera hubiera acumulado provisiones que cubrían 7 veces sus créditos morosos. No había manera de justificar semejante distorsión bajo la norma internacional de contabilidad, con la información disponible además entonces por el Banco de España. Por tanto, ese ligero descenso dentro del año 2005 puede ser visto como la forma de asegurar el éxito de preservar la provisión anticíclica en la nueva circular de las NIC. La aprobación de esta circular, con fuerte oposición del mundo contable internacional, no acabó con los problemas. Recuerdo nítidamente 2 reuniones en las que tuve que defender el modelo español. Una en la SEC americana en julio de 2007, que fue especialmente tensa al principio, y otra ante el IAS Board, el International Accounting Standard Board, el regulador contable internacional, en junio de 2009. Fueron 2 reuniones difíciles, pero cuyo resultado positivo permitió mantener las provisiones hasta el momento en que fue necesario su uso para cubrir deterioros en las carteras crediticias. En cuanto a las provisiones específicas, estas se fueron modificando en función de la evolución del entorno financiero, simplificando los calendarios de provisiones, reconociendo las garantías reales, estableciendo luego recortes en el valor de las garantías en función de su naturaleza, acortando los calendarios, hasta culminar en los 2 decretos de saneamiento del sector financiero de 2012. Posteriormente, se hicieron modificaciones en el marco del rescate europeo, bajo instrucciones de la Troika, en materia, por ejemplo, de transparencia de los créditos refinanciados. En definitiva, la adaptación de la circular contable a las NIC fue un desafío de enorme magnitud, afrontado prácticamente en solitario y que llegó a buen término a pesar de la fortísima oposición del entorno contable internacional. No fue una bala de plata, obviamente, pero los objetivos buscados, evitar la pérdida de provisiones acumuladas hasta 2004 y garantizar su crecimiento futuro, se alcanzaron.
Ahora puede parecer que fueron insuficientes, pero lo cierto es que el sistema crediticio español afrontó los primeros compases de la crisis con un colchón de provisiones genéricas de 28.000 millones de euros, 29.000 millones de euros para ser exactos. Muy pocos países de nuestro entorno pueden decir lo mismo. Permítanme que pase al tercer bloque, el de las lecciones a extraer de la crisis, y que comience por el modelo de negocio. Ya he descrito la forma predominante de modelo bancario antes de la crisis en determinados países, el denominado modelo de originar para distribuir, que creó ese mundo paralelo, ese sistema financiero en la sombra de vehículos fuera de balance, opacos para los mercados y para las autoridades. Este, por suerte, no era el modelo de los bancos españoles, que continuaron siendo fieles a su modelo de buy and hold, esto es, de asumir el riesgo de crédito sin transferirlo a terceros. Nuestras entidades eran, en algunos casos, bancos grandes, sofisticados e internacionales, pero seguían siendo bancos de Main Street, por contraposición a Wall Street, centrados en la banca comercial tradicional, en la provisión de servicios a sus clientes, en la transformación de plazos, esto es, en captar pasivos a corto para prestarlos a familias y pymes de manera rentable y segura. En el caso español, este modelo muestra algunas características específicas adicionales, como es la expansión internacional que ha permitido una diversificación geográfica que, es preciso reconocer, es la única estrategia que ha funcionado durante la crisis. Y ha sido así porque esa expansión se realizó mediante filiales autónomas, sin dependencias de capital, financiación o de negocio de la casa matriz, con estructuras de gobierno corporativo propias y sometidas a la supervisión local. Y lo que es también importante, con una potente cultura común del análisis y control de riesgos. A diferencia de lo que ocurrió en otros países, los grandes bancos internacionales españoles han sido un elemento de estabilidad para nuestra economía, sin el cual España no hubiera podido superar la crisis como lo ha hecho. Quiero hacer hincapié en este aspecto porque creo que no ha sido suficientemente valorado. No debemos olvidar que en las fases más agudas de la crisis el rating de algunos de nuestros bancos fue mejor que el del Reino de España, algo inaudito en el resto del mundo. Muchas veces me he preguntado qué habría pasado en España si nuestros bancos hubieran sido una fuente de problemas y no de estabilidad, al igual que ocurrió en otros países. Cabe imaginar que la crisis hubiera sido aún más intensa y dolorosa de lo que ya ha sido, y que probablemente aún no la habríamos superado. Al factor de estabilidad se une el hecho de que los bancos de la AEB, junto con otras entidades, no tuvieron que ser rescatados con dinero público y, más aún, aportaron ingentes recursos financieros, más de 20.000 millones de euros, en su mayor parte de su Fondo de Garantía de Depósitos, para el saneamiento de las entidades en crisis. Todo esto, como sus señorías saben bien, no ha sido nada fácil. Las entidades sanas que han sobrevivido han tenido que dedicar miles de millones de euros de sus propios recursos a limpiar y recomponer sus balances, mientras que incrementaban simultáneamente el capital. Los bancos de la AEB han dedicado más de 200.000 millones de euros a saneamientos y dotaciones y han aumentado sus fondos propios contables en 90.000 millones. Todo ello sin recurrir a ayudas públicas. En medio de este gran esfuerzo han afrontado y lo siguen haciendo una nueva regulación muy exigente y costosa, además de un drástico cambio en el sistema de supervisión. Al mismo tiempo que los bancos asumían las pérdidas de la economía real, esto es, los créditos que las familias y empresas dejaban de devolver, las entidades ayudaban a sus clientes a acomodar sus deudas y pagos al empeoramiento de su situación financiera. En general, podemos decir que nuestro modelo bancario ha resistido bien la crisis, aunque no todos los bancos comerciales han mostrado la misma fortaleza. De hecho, el modelo de banca comercial no evitó en España que algunas entidades cayeran y desaparecieran. Por ello, la calidad de la gestión es, en último término, la primera barrera frente a los problemas del negocio bancario. El modelo comercial no blinda frente a determinados comportamientos como algunos que se vieron antes de la crisis, el monocultivo hipotecario, la concentración de riesgos en el sector inmobiliario o el desmesurado crecimiento del riesgo de crédito espoleado por la entrada de un gran número de competidores en nuevos mercados. Todo ello provocado y estimulado por un entorno macroeconómico global laxo, deficientes gobiernos corporativos y, en algunos casos, por estructuras de propiedad poco claras. Es por ello que en el programa de rescate parcial de la Troika uno de los puntos clave fue precisamente la reforma de las cajas de ahorro, a las que requirió su transformación en bancos, mejorando así sus sistemas de gobernanza y, lo que es más importante como lo anterior, dotándolas de mayor flexibilidad para aumentar sus recursos propios. Por último, permítame que les exponga algunas de las conclusiones que, desde mi punto de vista, se podrían extraer de todo lo expuesto. La primera podría ser que nuestro modelo de banca comercial, centrada en acompañar a nuestros clientes a lo largo de su ciclo vital y en ayudarles a conseguir sus objetivos, proveyéndoles de los servicios financieros que necesitan, es el adecuado. Y lo mismo se puede afirmar de la actividad internacional, ejercida mediante filiales que se financian independientemente de la matriz y replican ese modelo comercial en sus países de destino.
La segunda, que debemos evitar a toda costa que se produzcan desarrollos inadecuados en torno al modelo de originar para distribuir. Este ha sido, entre otros, uno de los objetivos de la regulación puesta en marcha después de la crisis. Sin embargo, resulta paradójico que la nueva regulación esté introduciendo incentivos al arbitraje regulatorio, esto es, al desplazamiento de actividad desde los bancos hacia el sistema financiero en la sombra. Y eso es así porque las nuevas normas van dirigidas a entidades, bancos, seguros, y no a tipo de operaciones, captación de pasivos a corto que financian riesgo de crédito a largo plazo. El problema con ese desplazamiento no es solo de competencia, nada que decir si es leal y en igualdad de condiciones, ni del relativo trato injusto que supone para los bancos. La cuestión clave es saber si están aumentando los riesgos de inestabilidad financiera, incluso la probabilidad de otra crisis sistémica, por la aparición de pseudobancos fuera del perímetro regulatorio. O si pueden aparecer problemas de protección de la clientela de la mano de estos nuevos intermediarios, esto es, si al arbitraje de capital se le puede añadir el de normas de protección del cliente financiero. Es pronto aún para dar una respuesta con la reforma regulatoria recién terminada y aún en fase de aplicación. Pero resulta contradictorio que estemos haciendo bancos ultraseguros a costa de desplazar riesgos a partes del sistema financiero que ni vemos ni controlamos. La tercera conclusión hace referencia a que ningún modelo de negocio está a salvo al 100% de potenciales problemas, aunque el español de banca comercial basado en relaciones a largo plazo con los clientes ofrece menos riesgo que otros. Conviene, pues, no relajarse y apostar por una gestión profesional, correcta, adecuada, impulsada por las mejores prácticas de gobierno corporativo, por la educación financiera y por el establecimiento de una cultura bancaria adecuada, efectiva y extendida a todos los niveles de la organización. Permítanme que complete esta intervención inicial recordando que durante mi periodo como director general presidí un número importante de organismos y foros internacionales, que supusieron una carga de trabajo extra, pero también una fuente de muchas satisfacciones. Me refiero al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, al GAFI, al extinto Comité Consultivo Bancario de la Unión Europea, al Comité Europeo de Supervisores Bancarios, el antecesor de la Autoridad Bancaria Europea, esto no tiene traducción, al Joint Forum, foro conjunto del Comité de Basilea, de IOSCO y de la Organización Internacional de Supervisores de Seguros, y al Standard Implementation Group del Comité de Basilea. Respecto a este trabajo de representación en foros internacionales, la idea central era mejorar la coordinación entre supervisores, bien de banca valores y seguros o bien a nivel regional en Europa. En el caso europeo se intentaba avanzar en lo que denominábamos en aquel momento una cultura supervisora común en la Unión Europea. El Mecanismo Único de Supervisión, o MUS, es la culminación de todo ese esfuerzo. Y el hecho de que 13 años después de la puesta en marcha del Comité Europeo de Supervisores Bancarios las prácticas supervisoras todavía no se hayan armonizado plenamente es una buena muestra de lo compleja que era esta tarea. No es fácil moverse en este mundo internacional, pues con frecuencia se sufren presiones e incompresiones como las que he comentado respecto a la reforma de la circular contable. La visión puramente autárquica de profesionales que por edad o perfil no han tenido la oportunidad de estas interacciones con Europa y con el mundo supervisor internacional puede inducir a generar espejismos que hagan creer que se pueden ignorar los movimientos de integración. Déjenme que destaque que son eso, espejismos, y que fuera de Europa no hay simplemente futuro. Destacar las fortalezas de nuestro modelo de regulación y supervisión no es fácil, se lo aseguro, aunque las tiene, como por ejemplo la importancia de los estados financieros y de la valoración de los activos como la materia prima sobre la que se construye la solvencia de los bancos. Como no se consigue es dando la espalda a ese mundo internacional, ignorándolo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cuantas preguntas o aclaraciones quieran formularme. Gracias, señor Roldán. Vamos a dar el turno a los portavoces de los distintos grupos. Como saben, hay 3 grupos que han pedido esta comparecencia. ¿Hay algún portavoz que le informe mal? Es de menor a mayor, incluso los que han solicitado la comparecencia. Y hay algún portavoz que me preguntó y le informé mal y fue culpa mía. Bueno, por ello tiene en primer lugar la palabra el portavoz de Confederal de Unidos Podemos en Común en Marea, el señor Garzón. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al compareciente, al señor José María Roldán, por estar aquí. Esta es una comisión de investigación sobre un fenómeno muy complejo, un fenómeno
que abarca demasiados ámbitos quizás para poder ser resuelto en el tiempo que nos hemos establecido, pero desde luego es un fenómeno muy preocupante, es un fenómeno que nos ha costado como mínimo ya 60.000 millones de euros a todos los españoles, a todos los contribuyentes, y esto pues evidentemente es lo que ha motivado fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente que estemos aquí tratando de averiguar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha fallado y qué se podría corregir, grosso modo. Y claro, yo personalmente, y se lo digo con toda franqueza, estoy decepcionado con su intervención, porque usted es una de las personas con más conocimiento del sector que nosotros estamos estudiando aquí. Tengo delante su currículum y lo cierto es que tiene una trayectoria dilatada en el ámbito que nosotros estamos investigando y no he escuchado apenas un atisbo de autocrítica, estando usted en el lugar del crimen, si me permite la expresión, en primera línea de batalla de un saqueo financiero a todos los niveles, y no le he escuchado a usted prácticamente ninguna autocrítica. Es más, por momentos le veía a usted en la misma línea que el gobernador del Banco de España actual y que el resto de gobernadores que han pasado por aquí en diferentes eventos, que es un poco la línea de buscar excusas, dicho de forma vulgar, pero que en forma un poco más sutil o más elaborada, viene a ser algo así como las normas internacionales eran limitadas y los fuimos descubriendo caso a caso y lo fuimos corrigiendo en el curso de los acontecimientos. Yo creo que esto es una explicación bastante insatisfactoria. Creo que es una explicación bastante insatisfactoria porque entonces no entiendo para qué tenemos tantos organismos reguladores. En esta comisión nos dotamos de un plan de trabajo en el que queríamos analizar especialmente en un capítulo específico a los reguladores, porque se supone que lo que ha sucedido no debería haber sucedido porque había reguladores, entre otros organismos. Pero ha sucedido y, por lo tanto, los reguladores son los que tienen que explicarnos qué ha fallado. Y, de momento, no estamos teniendo muchas respuestas en esa dirección. Más bien, estamos obteniendo respuestas esquivas que tienen que ver con una comprensión de que ha pasado algo grave y que cada uno, a nivel individual, no tenía responsabilidad. Yo creo que esto es un problema porque, claro, los gobernadores del Banco de España, los subgobernadores, los directivos del Banco de España, en sus diferentes funciones, tienen una remuneración que va asociada con la responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de evitar que sucediera lo que ha sucedido, incluso sin entrar en las cuestiones específicamente concretas. Pero claro, cuando se podían haber tomado otra serie de medidas, es muy fácil verlo a nivel forense posteriormente. Esto no cabe ninguna duda. Pero es que la responsabilidad de los directivos del Banco de España consiste fundamentalmente en asumir ese riesgo, en asumir el riesgo de tomar medidas que nos van a dirigir por un camino y nunca vamos a poder saber qué hubiera pasado si se hubieran tomado otras medidas. Por lo tanto, yo creo que no se puede explicar lo que ha sucedido simplemente diciendo que las normas eran insuficientes, porque si la norma era insuficiente, estaba en el cargo de los responsables haberlo detectado antes para cambiarlas antes. Porque para saber que son insuficientes también valemos todos los demás, economistas especialmente, pero también cualquier ciudadano, para detectar que las cosas han fallado y se van corrigiendo. Yo creo que usted ha dicho un par de cuestiones que son interesantes y en las que puedo coincidir, pero han faltado algunos elementos que me gustaría que pusiera también aclarar, en la medida de lo que sea posible. Por ejemplo, ¿cómo es posible que desde el Banco de España, a su juicio, no se supiera el nivel de riesgo real que se estaba tomando en las carteras financieras de las entidades bancarias? Eso verdaderamente es sorprendente porque se supone que, como decía antes, es la labor del Banco de España. Y es más, conocemos incluso a cartas de inspectores del Banco de España que así lo decían en épocas plenas de la burbuja inmobiliaria y que no se tomó ninguna decisión desde arriba. Y claro, a mí me gusta mucho navegar en la teoría, pero al final soy consciente de que la realidad práctica es la que impera y que los inspectores que van a cada entidad y cogen contrato por contrato, uno por uno, son los que son capaces de determinar qué es lo que va mal y qué es lo que va bien. ¿Y eso se hizo? ¿No se hizo? ¿Por qué el Banco de España, si se hizo, no tomó medidas? Porque al final esto no va de riesgos sistémicos. Usted ha hablado, además, me ha gustado el concepto de incertidumbre radical. Es un concepto que se utiliza mucho en economía post-keynesiana desde hace muchos años. Es una deriva keynesiana que existe ahí. Pero claro, no se puede explicar todo por eso. El riesgo sistémico, claro que existe, pero las entidades reguladoras están para, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, mitigar ese riesgo. Saber detectar cuáles son las condiciones, reducir esas condiciones que facilitan
posibilitan que ocurra un riesgo sistémico y después estar preparado para afrontarlo. Y el Banco de España no hizo nada de todo esto. Es más, el informe que usted ha dicho que es magnífico del Banco de España, a mí no me parece magnífico porque no incluye ninguna autocrítica y entonces va con la descripción de lo que yo decía al principio. Creo que usted ha hablado también del modelo original para distribuir en referencia a otros países. Lo que yo le quiero preguntar es si aquí ha habido algo, aunque sea parecido, porque somos conscientes de que ha habido productos financieros complejos, tóxicos, se podrían llamar a posteriori, como por ejemplo las hipotecas pues, de fácil acceso para determinados sectores que se generaban para crear determinados fondos como los RMBS, un acrónimo por sus siglas en inglés, como usted bien sabe, que se podían también vender y comercializar en mercados financieros secundarios y posteriores, y que además era coparticipado, es decir, las estadísticas de los principales productos financieros tóxicos de esta naturaleza las tenían tanto las cajas al 52%, los bancos al 48%, más o menos, según miramos los productos. Por lo tanto, era algo que se parecía mucho a la subprime, que incluso algunos autores dicen que son subprime a la española, aunque el modelo sea distinto, y que eso le pregunto a usted, ¿ha sucedido aquí? ¿Eran conscientes ustedes de que eso estaba sucediendo? Porque es el mismo caso similar, porque el producto es distinto, que las preferentes. Las preferentes es algo bastante más conocido aquí, pero son productos financieros que se emitían desde incluso paraísos fiscales y que los organismos reguladores de nuestro país eran incapaces de ver cuál era el riesgo, cuál era la estafa, en algunos casos, declarado por los jueces, no porque yo esté aquí usando una retórica especial, y que además han tenido unas consecuencias sociales verdaderamente dramáticas. Y claro, la pregunta fundamental también tiene que ver con esas provisiones contracíclicas de las que hemos escuchado ya hablar aquí en algunas comparecencias, provisiones contracíclicas que tienen que ver con una visión que hubiera podido tener el Banco de España preventiva. Y, sin embargo, el Banco de España pues parece que no ha tenido esa configuración preventiva. Voy terminando, señora presidenta. Simplemente transmitirle de nuevo mi decepción honesta, y no es nada personal, se lo aseguro. Es una cuestión de que nosotros estamos aquí dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo para intentar averiguar algo que no se nos proporciona, a nuestro juicio, y quizás al resto de grupos sí se lo parezca y es legítimo, información para esta cuestión, y excusas o argumentos que evitan la responsabilidad propia pues no nos ayudan. Termino con una cuestión, señora presidenta, que no me puedo dejar de decirlo. Yo, cuando estudié en su momento ADE, Administración y Dirección de Empresas, teníamos una asignatura que se llamaba Administración de Recursos Humanos. Ya sabe que usted se le llama recursos humanos a las personas. Esta es una cuestión también con bastantes implicaciones, pero en aquel tiempo una de las cuestiones que se decía que preocupaban más a los estudiantes, a los trabajadores, la preocupación inmaterial era que su empresa pudiera quebrar, porque eso manchaba su currículum y en el futuro no podían acceder a otras empresas con la misma calidad. A mí me sorprende, y insisto en que no quiero que se lo tome como algo personal, que todas las personas que han pasado por los organismos reguladores que han fracasado en su misión no han tenido este miedo. Usted es el perfecto reflejo de lo que es un conflicto de interés en España. Usted ha sido regulador del sistema financiero en enormes niveles, probablemente una de las personas que más conoce el sistema financiero, y es ahora representante de los bancos en este país. Es el perfecto reflejo de que lo que nos enseñaban en las facultades a los primeros cursos, por un lado, era mentira, y en segundo lugar, que creo que refleja un conflicto de interés verdaderamente perjudicial, y que fue uno de los ejes en la Comisión de Investigación en Estados Unidos, los conflictos de interés, en aquel caso sobre las agencias de rating y los bancos y los reguladores, pero que creo que en España pues tiene su reflejo. Y su caso personal, insisto, sin que fuera una relación personal, no lo pretendo, es simbólico y es representativo, y creo que es un problema de país. Gracias. Gracias, señor Garzón. Por el Grupo Socialista, el señor Saura. Gracias, señora presidenta. Y también quería, señor Roldán, darle las gracias y darle la bienvenida a esta comisión de investigación. Efectivamente, usted ha sido director general de regulación del Banco de España entre 2000 y 2013 y actualmente es presidente de la AEB. Es decir, usted es una de las personas que conoce casi todo
de lo que ha sucedido en estos años en nuestro país, en el sistema financiero, y es una persona clave, y para nosotros es importante su presencia aquí y que efectivamente podamos sacar algunas conclusiones. Para nosotros también es crucial y verdaderamente criticable que a principios de los años 2000 no se hubiese hecho una política macroprudencial y una supervisión temprana para haber mitigado el ciclo financiero. Desde nuestro punto de vista, si queremos analizar lo que ha sucedido, lo que globaliza de verdad lo que ha sucedido es que el ciclo financiero ha impactado en el ciclo económico. Este es el problema de verdad. Es decir, de una manera completa, transversal, del problema es que no hemos sabido mitigar el ciclo financiero y que ha impactado en el ciclo económico. Ahí está el problema. Este es el origen del problema. Entonces, lo que nos es verdad que en sus intervenciones y en la suya en particular tampoco encontramos un mínimo de autocrítica. Eso es así. Aunque nosotros lo que queremos es también mirar hacia el futuro y sacar consecuencias de cara al futuro. Para nosotros eso es muy importante. Es verdad que no encontramos ningún tipo de autocrítica de lo que ha sucedido, pero ha sucedido lo que todos ya sabemos y no me detengo. Claro, la pregunta es ¿por qué no se fue más enérgico en aquel momento? Pero ya no solo con las provisiones contracíclicas, sino con la concentración de riesgos por sector, los niveles de apalancamiento, el loan to value, en fin, hay otro tipo de aspectos, además de las provisiones contracíclicas, en el que no se fue enérgico en el momento para controlar el ciclo financiero. ¿Se pudo hacer más? ¿No vieron ustedes la burbuja inmobiliaria? No se vio la burbuja inmobiliaria, porque el crédito crecía a unas tasas, incluso de 2 dígitos, y no se tomaron en aquel momento medidas. Bien, en ese sentido, ¿no pensaron que había que cambiar de estrategia? ¿Qué decían sus informes de estabilidad financiera en aquel momento? ¿Qué decían esos informes de estabilidad financiera que, como usted ha dicho en su intervención, eran parte de su trabajo y de su actividad? Yo creo que efectivamente las provisiones de carácter contracíclico son un elemento diferencial de la regulación española, pero yo no soy tan optimista tan condescendiente, quiero decir, con relación a esas provisiones contracíclicas. Digamos, en el libro de Saurina y Trucharte, del que usted ha hablado anteriormente y que yo tengo aquí ahora en mi poder, bueno, pues se dice que hay un cambio efectivamente, y se denota que hay un cambio en el fondo de provisiones contracíclicas. O sea, hay un cambio, y eso se nota sobre todo si lo miramos en relación a los activos y los activos ponderados de ciclo, de riesgo, quiero decir. O sea, que a partir del año 2004, en relación a los activos ponderados por riesgo y activos totales, cambia efectivamente el porcentaje, quiero decir, ¿no? Bien, entonces, estos autores hablan de presiones, pero hablan ellos de presiones del sector, no de presiones internacionales solamente. Hablan también de presiones del sector. Ellos hablan de presiones del sector. Vamos, hay una página y una cita en concreto. Bueno, lo que a nosotros nos parece grave es que existieran las presiones, evidentemente, pero que las presiones tuvieran efecto. Eso nos parece todavía más grave. Nos queríamos saber si efectivamente esas presiones del sector existieron y ejercieron sobre usted algún tipo de influencia. Bien, y digo que no soy tan optimista con relación a esas, tan condescendiente con relación a esas provisiones de carácter contracíclico, porque mire, el fondo
el fondo de estas provisiones, de acuerdo con este libro, llegó en 2007 a 26.000 millones de euros, el 1% del total de activos. Bien, ¿qué terminó sucediendo? Terminó sucediendo que el conjunto de las provisiones del sector bancario en 2014, de manera acumulada, fueron 280.000 millones de euros. Es decir, el 25% del PIB, es decir, el 11% del total del balance del sistema financiero. Luego, claro, 25.000, 26.000, 27.000 millones en relación a 280.000, pero no termina ahí, porque la recapitalización entre el año 2008 y 2016 del conjunto del sistema bancario fue de 128.000 millones de euros. De esos 128.000 millones de euros, 62.000 fueron públicos y 13.000 del Fondo de Garantía de Depósitos. O sea que estamos hablando de 280.000 millones más 128.000 millones de euros. Y lo comparamos con los 25.000, 26.000 millones de euros, es una cantidad ridícula desde mi punto de vista. Importante, pero ridícula en relación a las otras cantidades. Bueno, y se decía que el señor Rato había presionado para cambiar cambiar la intensidad de estas provisiones contracíclicas. Bueno, y queríamos saber si el señor Rato, porque usted lo conocía, usted fue director de su gabinete en 1996 y 1997, si ejerció algunas presiones el señor Rato en relación a estas provisiones y si le consta. Bueno, es decir, otra pregunta, ya termino, señora presidenta, otra pregunta es, ¿por qué el Banco de España ha hecho tan poco en materia de gobernanza de las entidades financieras? Esto es algo importante que se ha hecho en otros lugares, y ¿por qué se ha hecho tan poco en esta materia? De acuerdo con... Y me puede decir usted, bueno, es que España ha hecho lo que el resto de países de la Unión Europea. Sí, pero nuestra economía tiene un carácter idiosincrático determinado y hubiese exigido unas determinadas medidas pues distintas, más intensas que el resto de Europa. Y en ese sentido, ¿qué medidas, y pensando de cara al futuro, ¿no?, qué medidas macroprudenciales de supervisión y de resolución se deberían de tomar en España? Por supuesto en el contexto europeo, pero España tiene unas características... ¿Tiene que terminar? Sí, termino ya. Como no hay una segunda intervención, voy a ocupar algún minuto más. Entonces voy a ver si en un minuto consigo, ¿no?, terminar, señora presidenta. Pero lo que le decía es que efectivamente, de acuerdo con el hecho de que España tiene un carácter, su economía, un comportamiento específico, de cara al futuro, ¿qué medidas en España se podrían implementar? Para nosotros es importante, para esta comisión. Y luego, una pregunta que le quería hacer que está en relación con lo que se ha dicho anteriormente. Efectivamente, después de tantos años al frente de la regulación bancaria española, ¿no le parece inadecuado que un miembro tan importante del regulador pasase a defender los intereses de los que hasta hace poco eran los regulados? O sea, a presidir nada más y nada menos que la AEB. ¿No considera que usted está ante un problema de puerta giratoria? Y en ese sentido me interesa no solo el pasado, sino el futuro. ¿Qué se podría hacer? Y termino ya, señora presidenta. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría regular para evitar este problema? Es decir, de una persona valiosa como usted, que está 13 años al frente de la regulación española y que luego pasa a defender los intereses del regulado. ¿Qué se puede hacer de cara al futuro? Nada más. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Saura. Señor Juncal, por el Grupo Popular. Perdón, tenía aquí apuntado. Señor Aguirre. Sí, disculpe, señor Juncal, pero tenía el vuelo muy ajustado. Gracias, señora presidenta, y gracias al señor Roldán por su presencia y por su exposición.
sucinta y muy precisa, bien dividida en 4 partes. Yo no voy a entrar, mi grupo no va a entrar a debatir con usted sobre lo que nos ha contado. Creo que queda en acta y es su opinión. Es verdad que tiene usted una coincidencia con los miembros del Banco de España que están pasando por esta comisión, y es que ha habido errores de apreciación en todos los sectores financieros, tanto en el internacional como en el español. Pero a mí me interesa hablarle del sector español, del sector financiero español. ¿Usted participa también de la opinión de que faltaba normativa para poder hacer frente a la crisis financiera? Y si es afirmativa esa contestación, ¿por qué no hicieron ustedes desde el Banco de España la petición formal al Gobierno o a los gobiernos que tuvieron responsabilidades en esas etapas de poder regular y poder hacer una normativa que les permitiera actuar para responder a la crisis? Y una tercera pregunta relacionada con el marco normativo: ¿por qué no se utilizó la Ley de Intervención de Entidades? Bien, yo creo que usted estaba en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y sobre todo cuando la mayoría de las cajas de ahorro estaban en la creación de los famosos SIP. A mí me gustaría conocer su opinión sobre los SIP. Y ¿por qué no decirlo? ¿A quién se le ocurrió la fórmula de los SIP? ¿Se le ocurrió al Banco de España? ¿O se le ocurrió a algún despacho de abogados español? ¿O a alguna consultora? Me gustaría saberlo, porque en aquel momento usted recibía muchas consultas por parte de las cajas de ahorros que estaban haciendo este instrumento. Consultas que iban todas dirigidas a un mismo objetivo: cargar pérdidas a reservas. Yo no sé cuál fue la contestación de su dirección general, pero me imagino que sería cumplir la ley, ¿no? Y, por lo tanto, su dirección general informaría a la Comisión Ejecutiva que era ilegal cargar pérdidas a reservas, me imagino. Pero usted, que asiste a la Comisión Ejecutiva de aquellas fechas, ¿qué razón hubo para que, si es cierto que su informe fue negativo a cargar pérdidas a reservas, qué razón hubo para que la Comisión Ejecutiva aceptara que se pudieran cargar pérdidas a reservas? En una palabra, no solo la aceptó, sino que autorizó este indebido cargo de manera generalizada. También me gustaría preguntarle, porque yo creo que usted, por el periodo en el que ha sido director general de regulación, estuvo en la salida a bolsa de Bankia, si no recuerdo mal. Si nos atenemos a los precios que podían en aquel momento tener el valor en libros del BCA y las acciones, creo que había una seria diferencia, ¿no? Las acciones de Bankia parece ser que se valoraron en 5 euros, notoriamente inferior al valor en libros de BCA en las viejas acciones, que era de 13 euros. Mi pregunta es: si esto es así, si mi información está confundida, yo con retirarlo lo retiro. Hubo en algún momento un incumplimiento legal, porque tendría que haberse producido un deterioro en la salida a bolsa para ajustar y corregir la cuenta de ambas entidades, tanto del BCA como de Bankia. Y hay otra pregunta: si esto es cierto, el valor diferencial entre acciones de BCA y Bankia, alertó la asesoría jurídica a la Comisión Ejecutiva
sobre esta diferencia y sobre la necesidad de ejecutar este deterioro. Me gustaría seguir preguntándole, porque es importante en el momento de la crisis, el papel que tuvieron a su entender las auditoras. Ustedes tenían un servicio de inspección con plenas competencias, con plenas capacidades para hacer recomendaciones, requerimientos, para, en definitiva, terminar declarando la validez de las cuentas y su situación, que representasen fielmente la imagen económica, financiera y patrimonial. Y luego ha resultado que en infinidad de auditorías, y me quiero concretar en 2 o 3 que han sido muy llamativas, la de Caja Madrid, perdón, la de Bankia, la de posteriormente del Banco Popular, pero también en aquella época la de la CAM, ¿no? Los auditores de estas 3 cajas, perdón, de estas 2 cajas y este banco, no han puesto ninguna salvedad, ningún párrafo de énfasis que pudieran alertar sobre que la validez de las cuentas de estas entidades financieras, que luego ha resultado que cuando han pasado por los juicios oportunos, pues han sido declaradas falsas. Y, por lo tanto, me gustaría saber su opinión sobre el papel de los auditores. Y hay una pregunta que es verdad que le cae fuera de su marco como director general, pero sí le cae dentro como su actual cargo, ¿no? Todo el mundo cree que la crisis financiera es una crisis de cajas, pero recientemente hemos tenido la crisis del Banco Popular. Para usted, en la caída del Banco Popular, ¿se han producido los mismos fallos que se produjeron en la gestión, gobernanza y crisis de las cajas de ahorros? Y mi última pregunta, y gracias, presidenta, por este plazo que me ha dado de un poquito más. La normativa de supervisión comienza a ser un problema bastante significativo entre la relación del MUS y del Banco de España. ¿Qué opina usted sobre cómo está la supervisión y la armonización de la supervisión en países como Francia y como Italia? ¿España debería de asemejarse a la supervisión que tiene regulada Francia e Italia en el marco del MUS? Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Aguirre. Por el Grupo Ciudadanos, el señor de la Torre. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Roldán, por su exposición y por atender esta comparecencia. Como los comparecientes anteriores, queda en acta su opinión, que coincide con los anteriores responsables del Banco de España, de que en general no hubo, la supervisión y la regulación se hizo lo mejor posible. A mí, de todas formas, decir que era difícilmente posible haberlo hecho mejor. A mí, y en referencia al tema del conflicto de intereses que han comentado tanto el señor Garzón como el señor Saura, le voy a reproducir unas declaraciones del actual ministro de Economía, el señor Guindos, porque también se refieren a la supervisión, que dicen, que alguien que ha estado, en referencia a usted, al frente de la normativa que ha conducido al desastre de la mitad de las entidades y que ha obligado a pedir 40.000 millones de euros a Europa, pueda seguir en puestos de responsabilidad en el sector. Está la calificación en declaraciones al país del actual ministro Guindos el 13 de noviembre de 2013. Yo creo que, supongo yo que esta regulación no será la culpable de todo, como decía el señor Guindos, pero que algo quizás se podía haber hecho de forma distinta. Porque, como usted bien ha dicho en su exposición, el Banco de España tenía potestades contables, como ha dicho el señor Aguirre, tenía el recurso a la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito. Y aunque es cierto que había 29.000 millones de euros en provisiones anticíclicas que no teníamos en otro país, la realidad es que el rescate no nos ha costado 40.000 millones de euros, actualmente van por más de 60.000 millones de euros. Y, hombre,
bueno, a ver, seguramente en los demás países todo esto ha salido más barato. La pregunta aquí es por qué en España ha salido más caro, teniendo en cuenta, y más caro no solamente desde el punto de vista de las estrictas pérdidas, sino también de dejar durante muchos años sin liquidez a la economía productiva española, y porque también han desaparecido todas las cajas de ahorro, con lo que ha supuesto de la desaparición de la obra social. Entonces, si nos podría dar una explicación de por qué aquí todo fue peor, cuando los instrumentos, al menos parecían disponibles, o si su opinión es que no teníamos los instrumentos adecuados. También me gustaría preguntarle, en referencia a la cuestión de las cajas, si a su juicio, como director de regulación durante 13 años, había una diferencia fundamental en la normativa, en la supervisión de las cajas por las comunidades autónomas, que tenían ahí competencias, cosa de la que a menudo nos olvidamos, o en la propia regulación y en sus órganos de gobierno, para que casi todo el problema se haya centrado en las cajas de ahorros. En referencia a la regulación, me gustaría insistir en una cuestión bueno, que insistió por aquí el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España y que ha citado también el señor Aguirre, que es lo que con la cuestión de que si las pérdidas, los deterioros de crédito deben ir a reservas o si, como dice el Código de Comercio, la cuenta de pérdidas y ganancias debe recoger la totalidad de los ingresos y gastos. Y es que esto es una cuestión esencial porque si no lo recoge la cuenta de pérdidas y ganancias, se hurta información financiera y previamente a la salida de Bankia a la bolsa, pues es una cuestión esencial, y porque si no es así, se pueden repartir dividendos o incluso se pueden pagar bonus a los directivos, que en algunos casos, en los directivos de cajas de ahorro, bueno, pues serán políticos cercanos precisamente bueno, al Partido Popular, al Partido Socialista o incluso a veces hasta a Izquierda Unida. Me gustaría también preguntarle, y aunque ya esto le coge como presidente de la Asociación Española de Banca, una duda que nos corroe y por la que hemos ido preguntando por aquí a casi todos los que han ido pasando. El tema del Banco Popular. La pregunta es bastante sencilla. ¿El Banco Popular se murió exclusivamente por falta de liquidez o había algún problema de solvencia en el Banco Popular? Porque, bueno, aquí hemos visto explicaciones de todos los tipos y, francamente, al final cualquier quiebra bancaria se produce por fuga de depósitos, por falta de liquidez, pero eso es como cualquier persona cuando se muere se le para el corazón. Ahora, la pregunta, ¿eso significa que se ha muerto de un ataque cardíaco? No necesariamente. Bueno, pues por eso le quería preguntar. Por otra parte, se ha referido usted, y esto es un apunte interesante de futuro, a los riesgos de inestabilidad financiera que provocan la diversidad de supervisión y de regulación que existen actualmente entre las fintech, entre las empresas financieras tecnológicas y la banca tradicional. Bueno, en eso es un punto donde se está de acuerdo, incluidos los supervisores, pero a su juicio, ¿cómo tendría que afrontarse en el futuro bueno, para que la misma actividad, pedir depósitos reembolsables de manos del público, tenga la misma regulación? Se ha referido que esto puede afectar efectivamente a las normas de protección del cliente financiero y en este sentido me gustaría preguntarle si usted cree que esas normas, esto estaba adecuadamente garantizado en España cuando, por ejemplo, se distribuyeron decenas de miles de millones de euros en participaciones preferentes a clientes minoristas. Esto no ha ocurrido en los demás países de Europa, donde han pasado cosas, pero esta no, y donde no se informó adecuadamente de los riesgos y, por tanto, si no cree que, bueno, que allí fallaron las cosas y si no sería adecuado cambiar la normativa de protección del cliente financiero. Por último, para concluir, como usted ha hecho referencia a que ha pertenecido a los organismos internacionales que regulan, entre otras cuestiones, la cuestión del blanqueo, y como esto también quedó pendiente en referencia a lo que ocurrió en Banco Madrid, le agradecería, si pudiese, que nos informase porque el gobernador del Banco de España, en un banco que también acabó quebrado y que teóricamente era solvente, aunque sea un banco muy pequeño, sí nos podría informar de, a su juicio, qué es lo que pasó y qué medidas se tienen que tomar para que esto no ocurra.
En fin, entre otras cosas, y esto es mi opinión personal, creo que resulta bastante criticable desde el punto de vista del Banco de España el admitir el darle ficha bancaria a la filial de un banco que opera directamente en un paraíso fiscal como era entonces Andorra. Bueno, pues nada más y muchas gracias, señor Roldán. Gracias, señor de la Torre. No hay segunda vuelta, solo hay esta vuelta. Yo creo que no. Vale. Pues tiene la palabra para ya cerrar el señor Roldán Alegre. Muchas gracias. Son muchas cuestiones muy complejas y voy a intentar ser lo más breve posible, pero en alguno de los puntos tendré que ser, me temo yo, extremadamente preciso. Muchas de las preguntas que me hacen escapan de mis competencias. Yo les he explicado cuáles son las competencias que yo tenía en el Banco de España. Muchas de ellas se refieren a cuestiones relativas a la dirección de supervisión, que yo no soy la persona adecuada para contestarlas. No quiero que suene como excusa, pero estamos hablando de hechos que han ocurrido hace 17, 10 años y a veces la memoria no me permite a mí recordar muchas de las cosas por las que ustedes me están preguntando, especialmente porque ya no estoy en el Banco de España y, por tanto, no puedo acceder a la información que yo hubiera tenido si hubiera sido todavía director general. Voy a intentar ordenar más o menos y quizá luego repase un poco alguna de las cuestiones. Voy a intentar ir un poco por orden. La cuestión de las críticas, ¿no? Yo creo que la autocrítica tiene que ser constructiva para aprender de los errores y para evitarlos en la siguiente expansión y en la siguiente contracción y crisis. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con que debemos aprender de los errores del pasado. El sesgo retrospectivo es muy difícil evitarlo, ¿no? Les he mencionado durante mi intervención inicial, en el año 2007, ¿no?, que estábamos a las puertas del caos, ¿cómo hablábamos todavía a nivel internacional de turbulencias financieras? Bueno, menos mal que eran turbulencias, ¿no?, porque llega a ser una crisis y no sé lo que hubiera sido. A las puertas de los problemas no se podía ver la complejidad de las interacciones, no se podía ver lo que se venía encima. Desde una perspectiva más amplia, pues la peor recesión que había sufrido la economía española fue la del año 93, una caída del PIB del 1%. En esta crisis hemos perdido 10 puntos porcentuales de PIB. 10 puntos porcentuales de PIB. Yo jamás hubiera pensado que hubiéramos podido tener una crisis de esta magnitud. De hecho, no ese era el objetivo de la provisión dinámica cuando se creó, era mucho más a pie de tierra, ¿no? Pero siempre mi obsesión para comprobar si lo que habíamos hecho con la provisión dinámica servía o no es si, confrontados a una recesión como la del 93, que era la peor experiencia que España había tenido en materia de crisis, si hubiera podido aguantar el sistema financiero español con la provisión dinámica. Esa era la duda que yo tenía en la cabeza. Desde luego, lo que no tenía en la cabeza es que si podía aguantar una caída del PIB de 10 puntos porcentuales. Evidentemente no. Esas provisiones quitaban un 30% del beneficio de los bancos. ¿Qué beneficio hubieran tenido que quitar de los bancos para que hubiera podido acumularse las cantidades que estamos diciendo? El 100%. Eso tampoco era ni pensable ni viable. Respecto a las críticas, a mí lo que me da personalmente mucho miedo es que acabemos socializando las responsabilidades privadas. Los gestores privados son los máximos responsables de lo que ha ocurrido. Estamos hablando de un 30% de los bancos que cayeron, bancos y cajas, pero un 70% sobrevivió. Esa diferencia es la calidad de la gestión, sin ninguna duda. Y, por tanto, no olvidemos, a la hora de realizar esas críticas para aprender, que lo más importante, la primera barrera para evitar problemas es la calidad de la gestión privada. La regulación, más allá de que la regulación permitió a un 70% de entidades sobrevivir y a un 30% pues no sobrevivir, con lo cual hay algo más que la mera regulación,
La regulación solo sirve si se cumple. Si al final los límites de velocidad no los cumple nadie, ya puedes tener un límite de velocidad teórico que si no se cumple no vale para nada. Por tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos a que se cumplan las regulaciones. La regulación macroprudencial fue una novedad que se puso en marcha a raíz de la crisis. Nosotros la pusimos en marcha antes de la crisis. Es verdad que fue insuficiente. Yo he dicho que no fue una bala de plata, evidentemente, para solucionar la crisis, pero probablemente permitió a muchas entidades sobrevivir y sin esa ayuda que quizá a lo mejor hubieran caído del otro lado. Pero la regulación macroprudencial, el análisis macroprudencial, es muy difícil desde el punto de vista analítico y conceptual. Dense cuenta, las provisiones dinámicas. Toda medida macroprudencial supone tratar a todas las entidades por igual, a las que están mejor gestionadas y a las que están peor gestionadas. A todas les impones la misma medida. Es la naturaleza de la medida macroprudencial. Porque les impones una medida para proteger el sistema, no estás discriminando en función de la calidad de cada entidad. Estás poniendo un colchón, en este caso de las provisiones, una provisión que aplicas a todas, independientemente de la calidad de su gestión, de la calidad de su cartera en cada uno de los apartados específicos. Yendo un poco más allá, ante un modelo de crecimiento inadecuado, ¿la norma de solvencia y contable son los instrumentos que permiten frenar ese modelo de crecimiento inadecuado? Sinceramente, yo creo que no. Están pidiéndole mucho a unas circulares del Banco de España que, al final, dentro de todo el elenco regulatorio, pues son unas piezas legislativas muy menores desde el punto de vista del rango legislativo. En cualquier caso, en el entorno actual, no hay ninguna duda, no valen. Tenemos la norma internacional de contabilidad, ya no hay provisión dinámica, vamos a provisiones basadas en pérdidas esperadas, que es lo que marca la norma internacional de contabilidad, y en materia de solvencia tenemos el reglamento comunitario, que se impone directamente, con lo cual no hay manera de establecer ninguna norma adicional que permita protegernos frente a otros problemas específicos que surjan en España. Necesitaremos del concurso de otras políticas económicas para poderlo suplir. Yo pienso que nunca fue pedir una circular del Banco de España que cambie el modelo de crecimiento del Banco de España, no del Banco de España, es imposible. No le puedes pedir una circular del Banco de España que cambie el modelo de crecimiento en España. No es posible, es demasiado pequeña. En cualquier caso, ahora ya no está disponible. Luego habrá que buscar en otros instrumentos, porque desde luego ese ya no está ahí. Algunas de las cuestiones que han tratado. ¿En España hubo productos tóxicos? No, no hubo productos tóxicos. En el peor de los momentos, las hipotecas, la morosidad de las hipotecas fue del 6%, ahora está en el entorno del 4%. Tenía por aquí la cifra de la morosidad en el sector de construcción, el máximo fue el 37%. No, como producto, digamos, subprime, no había en España un producto subprime. Y sí que había una exposición al sector inmobiliario muy fuerte y muy potente, eso sin ninguna duda, pero no había este tipo de productos. Y en cualquier caso mucho más limitados que por ahí fuera. El hecho de no haber permitido a las entidades tener los SIPs famosos fuera del balance fue clave para que en España no tuviéramos ese modelo, porque es lo que provocó la caída de la mayor parte de los bancos internacionales, fue que esos vehículos no se consolidaban, pero por las líneas de liquidez de los bancos volvieron a los bancos y provocaron necesidades de liquidez de capital absolutamente brutales. Eso en España no se hizo porque se les prohibió el tener esos vehículos sin consolidar. Es un tema menor. La emisión de acciones preferentes en paraísos fiscales no responde a opacidad fiscal. No había ningún tipo de opacidad fiscal. Es simplemente que en España, en aquellos días, no había una regulación que permitiera emitir acciones preferentes y se tenían que emitir desde vehículos internacionales, donde además era muy habitual que los inversores las compraran porque era una especie como de estándar. Pero no había ningún elemento de opacidad detrás. Temas de conflicto de intereses que todos ustedes han sacado. Mire, desde el punto de vista de lo que debe decir la legislación, ustedes son los que deciden qué dice la legislación. Yo creo que tiene que ser clara y tiene que ser predecible para que cualquier persona que vaya a estar sometida a ella, y al final estamos hablando de limitación de derechos individuales como el derecho al trabajo, lo pueda cumplir.
Yo cumplí con el límite legal que tenía en esos momentos, que eran 6 meses. De hecho, cuando yo dejo de ser director general, no tengo un trabajo buscado. Yo busqué el trabajo con posterioridad. Este trabajo no surgió antes de dejar de ser yo director general. Surgió con posterioridad, cuando estaba ya en mi periodo. Mi periodo eran de 6 meses. Yo lo comparo internacionalmente y lo comparo con otros casos que veo todos los días en los periódicos y me parece que no es nada extraordinario. En cualquier caso, son ustedes los que deben determinar ese tipo de normativa. No sé si soltar la ironía de que desde el punto de vista de alguien que ya está al otro lado, cuanto más endurezcan ustedes la normativa, mucho mejor, porque menos mercado hay. No, tampoco es eso. Hagan ustedes lo que les parezca oportuno. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista de un administrado, lo que quieres es claridad y predictibilidad. En cualquier caso, no es una puerta giratoria. Yo he estado 30 años trabajando en el sector público y ahora estoy trabajando para el sector privado. De momento, no hay puerta giratoria. Hay una puerta que he cogido que va del sector público al sector privado y, de momento, no he vuelto. Espero no tener que volver porque entonces me tendré que desdecir de lo que les acabo de decir. Por tanto, en este punto, lo que ustedes determinen desde el punto de vista legal tendremos que aceptarlo los administrados como no puede ser de otra manera. Ahora ya es cuando me empiezo a dispersar y voy a intentar mantener la concentración. Cajas. Las cajas tienen 3 problemas. Una estructura societaria peculiar, con unos derechos de propiedad indefinidos, ni públicos ni privados, y, por tanto, que acaban afectando al gobierno corporativo y a la calidad de la gestión. Un segundo elemento es la incapacidad de aumentar los recursos de primera categoría. Las cajas no podían emitir acciones, solo podían mejorar sus recursos propios de mayor calidad a base de acumular beneficios retenidos. No tenían esa flexibilidad que tienen los bancos de emitir acciones. Y, en tercer lugar, yo les diría que esa singularidad, peculiaridad, en el momento de la crisis, los mercados cambiaron radicalmente. Esos mismos mercados que les compraban los instrumentos financieros en Londres sin ningún problema en los años de bonanza, cuando llegó la crisis no querían tener esa exposición a unas entidades extrañas con una normativa específicamente española. Probablemente cambiaron su naturaleza el día que fueron a emitir instrumentos financieros en los mercados financieros de Londres. Y no se dieron cuenta ellas, probablemente. Yo tampoco me di cuenta que ese es el momento clave, porque ahí estaban expuestas a las acciones de los mercados internacionales. Esos son los 3 problemas de las cajas. La crisis es un problema fundamentalmente de cajas, no exclusivamente de cajas, pero es fundamentalmente de cajas. Y la gran diferencia entre las crisis de las cajas y de los bancos es que los bancos, de momento, al contribuyente no le han costado un duro. Eso no se puede decir del resto. Los bancos de la EB no han necesitado de ayudas públicas. Yendo a otras cuestiones, el tema, digamos, de las contabilizaciones. Bueno, el tema de, quizás ha sido una pregunta muy específica, presión del señor Rato, y el señor Rato hasta el 2004 era ministro y al ministro de Economía como director general del Banco de España no le veía. Presiones, a mí, ninguna. Las presiones no venían del sector bancario o del sector político, venían de los reguladores internacionales. Esa es la presión. Y si me lo permite, señor Saura, yo era el que la sufría. No hay nadie mejor para hablar de qué tipo de presiones se sufría que yo. Yo era el receptor de esas presiones. Y sé que venían del mundo regulatorio contable internacional. Es ahí donde teníamos la presión. Y creo que he dicho las reuniones que tuvimos en el año 2007 en la SEC americana y en el 2009 en el IAS Board, 2 reuniones realmente muy llamativas. ¿Imaginan que hubiéramos fracasado en esas reuniones y que hubiéramos tenido que eliminar las provisiones en aquel momento? Eso sí que hubiera sido terrible, ¿verdad? Eso sí que hubiera sido terrible. Yendo al tema de las contabilizaciones contra las reservas. Siempre son así. Todas las interpretaciones contables, el 90% de ellas es si se contabilizan vía reservas o vía resultados. Son siempre la misma historia, por lo menos desde mi recuerdo de lo que era la interpretación de la norma contable. Respecto a lo que usted me está preguntando, hay muchas cuestiones que desconozco. Desconozco quién inventó los SIPs.
es un tipo de figura que existe en Alemania para otro tipo de cuestiones, pero no conozco quién fue el que lo introdujo, porque eso no dependía de mi dirección general. Eso dependía de otras direcciones generales. Yo nunca tuve que ver con ese punto. En principio, que los ajustes se realicen contra resultados o contra reservas tienen exactamente el mismo efecto en el patrimonio de la entidad y, por tanto, ni beneficia ni perjudica elegir el uno u otro ajuste. El patrimonio se ve reducido por la cuantía de los ajustes, tanto si se contabilizan contra resultados o contra reservas. Si se presentan contrarresultados, se limita la posibilidad de pagar los cupones de los instrumentos de deuda computables, como capital, participaciones preferentes. Y en aquel momento eso era un riesgo reputacional importante. En cualquier caso, la norma contable no prevé todos los casos posibles. Los SIPs eran un nuevo caso. ¿Cuál era la aproximación a la contabilización? Una parte entendió que el tratamiento contable correcto era el que pertenecía a un grupo consolidable. Otra parte pensaba que un SIP era más próximo a una fusión. De hecho, no se ha roto ningún SIP, ni en España ni en otros países, con lo cual podías argumentar que es muy próximo a una fusión. Si es muy próximo a una fusión, va contra reservas. Si es más próximo a un mero grupo consolidable, tiene que ir contra resultados. Al final, el Banco de España, como solía ser en otras ocasiones, analizó las soluciones posibles, todas ellas justas, razonables, razonadas y argumentadas, y tomó la decisión que consideró adecuada en función de los pros y los contras, los ventajas e inconvenientes para las entidades, para los acreedores y para la entidad financiera del sistema. La posibilidad de impagar los cupones de los instrumentos de deuda computables, participaciones preferentes, sí que fue un elemento que yo recuerdo que fuera relevante, pero es verdad que tampoco recuerdo muy bien, si le soy sincero, tampoco recuerdo especialmente esa reunión de la Comisión Ejecutiva. Yo creo que con esto les he dado la explicación. Al final había que optar, se optó por una contabilización que permitía seguir pagando participaciones preferentes y que, por tanto, evitaban los riesgos reputacionales que en mercado se podía haber producido si se hubiera impagado. En cualquier caso, los procedimientos del Banco de España estaban tremendamente reglados y siempre estaban sometidos a todo tipo de contrastes legales y de otras direcciones generales. En definitiva, se optó por una de las dos posibilidades en función de los pros y los contras. El tema de la normativa es muy tasada. Nosotros no tenemos libertad para hacer lo que queramos en materia de regulación. Nosotros hacemos lo que las directivas, leyes, decretos y, en su caso, órdenes ministeriales nos permiten hacer. Nosotros no podemos plantear, y hablo nosotros como Banco de España, nosotros no podemos plantear la regulación que nos parezca oportuna. Estamos limitados por el entorno legal en el que nos movemos. Con los reglamentos comunitarios ya se acabó. Solo puedes hacer lo que hay en el reglamento. No puedes ni siquiera copiarlo en una circular, porque se aplica directamente. Por tanto, no podemos decir que faltaba normativa, porque la normativa es la que había, era la internacional. El sesgo que se le daba al Banco de España era más conservador y, evidentemente, no fue suficiente ese sesgo conservador. Desconozco si se hicieron peticiones formales, porque eso escapa de mi ámbito de responsabilidades. Hombre, la Ley de Intervención de Entidades me parece que es un poco... yo lo que recuerdo es que es Ley de Disciplina e Intervención, ya cambió el nombre, ¿no? Pero eso es una ley para ya cuando tienes una entidad en crisis. Es muy difícil justificar que tú puedes intervenir en una entidad porque está creciendo mucho la cartera de promoción inmobiliaria. Muy difícil, pero vamos, eso hay otros expertos. No es mi ámbito de actuación, no era mi responsabilidad y, por tanto, ni siquiera se lo tenía que haber comentado probablemente. Las medidas macroprudenciales, yo creo que ya les he indicado un poco las limitaciones que desde mi punto de vista hay. Las medidas de resolución ayudarán a resolver los problemas cuando se presenten, como ya hemos visto en un caso reciente, pero probablemente son medidas de carácter, digamos, paliativo de la crisis cuando se produce, no preventivo. El papel de las auditoras se escapa de mi ámbito de responsabilidades. Lo único que les puedo decir es
las auditorías, la supervisión, las pruebas de esfuerzo, se hacen bajo el principio de empresa en funcionamiento. Y el principio de empresa en funcionamiento da unas valoraciones que son muy distintas del principio de empresa en liquidación. En inglés es, lo siento por utilizar el término going concern, gone concern. Una vez que entras en liquidación, las valoraciones son muy distintas y parte de la confusión que hay en torno a esto nace de ahí. Es muy sencillo. Si uno tiene una imprenta en funcionamiento con un operario que tiene 70 años y que es el único que la conoce y ese operario se jubila, al día siguiente de esa jubilación, esa empresa que estaba funcionando y que estaba produciendo pasa a ser una empresa en liquidación y el valor es totalmente distinto. Y ese salto, digamos, ese error de salto es inevitable por la propia naturaleza de los cálculos de las normas contables. Yo creo que el tema de la crisis financiera lo he contestado. Fundamentalmente fue de cajas, fundamentalmente por problemas de gobernanza, pero no solo por problemas de gobernanza. Banco Popular, me parece que tengo que esperar a que sean otros los que hablen de esta cuestión, porque ellos saben más. Nosotros desde la asociación somos lo que somos, una asociación, pero no tenemos información, yo diría, ni privilegiada ni especialmente buena respecto a este tipo de situaciones y, por tanto, sería temerario por mi parte no hacerlo antes de que otros responsables hayan podido manifestarse. Mirar hacia adelante, ¿qué normativa se necesita? Estamos hablando de hace 10 años que tendríamos que haber tenido la posibilidad de cambiar el loan to value, de cambiar el loan to income, la necesidad de una política macroprudencial. Señorías, a día de hoy todavía no la tenemos. No hay una autoridad macroprudencial en España. No tenemos una manera de que esa autoridad macroprudencial cambie el loan to value, el valor del préstamo en relación al valor de la vivienda, o el loan to income, el valor del préstamo en relación a los ingresos. Dotemos a esas autoridades de esas competencias, porque 10 años después de la crisis todavía no tenemos esa posibilidad. Todavía no tenemos esa posibilidad. Si me van a permitir que vaya ya concluyendo, porque yo creo que creo que he contestado a todas sus preguntas, pero me disculpo si alguna de ellas se me ha pasado. Señorías, muchas cosas han cambiado desde aquel verano de 2007. El Banco de España, como otros supervisores de nuestro entorno, seguía ya entonces las normativas que emanaban del Comité de Basilea y de la Unión Europea en materia de solvencia. Abordó, además, ciertos planteamientos propios y, en mi opinión, acertados, como crear y mantener un sistema de provisiones contracíclicas, obligar a la consolidación de vehículos fuera de balance, promover una internacionalización basada en filiales independientes en términos de negocio, capital y liquidez, promover las mejores prácticas de gestión de riesgos en áreas como la cartera de negociación o las macrocoberturas y no permitir ciertas innovaciones financieras como, por ejemplo, las titulizaciones sintéticas. Sin embargo, el tsunami financiero y económico internacional que se puso en marcha en 2007, junto a los desequilibrios macroeconómicos acumulados en la economía española y en la mundial, la debilidad en un subsector de nuestras entidades de depósito y la crisis de la zona del euro de 2012 hizo que todos estos esfuerzos fueran insuficientes, llevando finalmente a la desaparición del 30% de las entidades de depósito del sistema. Estoy convencido, sin embargo, de que sin estas medidas que adoptó el Banco de España, el número de entidades supervivientes hubiera sido, sin ninguna duda, mucho menor. ¿Pudo hacerse más? Con la experiencia de estos últimos 10 años, sin duda se puede afirmar que todas las autoridades supervisoras y reguladoras podrían haber hecho más. De hecho, la avalancha regulatoria internacional que se ha puesto en marcha después de la crisis responde precisamente a la necesidad de cambiar muchas cosas y mejorar otras. De hecho, hoy los bancos centrales y las autoridades supervisoras han logrado dotarse de mejores instrumentos para afrontar y, sobre todo, prevenir futuras crisis. Y, sobre todo, cuentan con la valiosa experiencia de conocer que la interconexión de mercados y operadores pueden convertir muy rápidamente problemas locales en crisis sistémicas, por lo que necesitamos afinar la vigilancia macroprudencial desde un plano internacional. Hoy también los bancos son mucho más seguros, con recursos propios de mayor calidad, del orden de 3 veces los existentes antes de la crisis y con balances más líquidos y estables, con ratios créditos sobre depósitos ligeramente por encima del 100%, frente al 170 de antes de la crisis. Y en su mayor parte están en manos de buenos gestores, pues a los gestores mediocres, con mayor o menor velocidad, se los llevó ese tsunami financiero. Y los bancos sanos, como ya he dicho, sufragaron a costa de sus accionistas no solo el saneamiento de sus balances,
sino de las entidades en crisis a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Estamos mejor preparados, no cabe duda, pero hemos aprendido que la seguridad plena no existe. Al fin y al cabo, se perciben nuevos desarrollos potencialmente preocupantes, como la evolución del sistema financiero en la sombra o la del apalancamiento, transmutado ahora, 10 años después, en endeudamiento público, pero en niveles agregados incluso mayores. Por lo que respecta a los propios bancos, la presión de la regulación más exigente, de los bajos tipos de interés y de la revolución digital presionará a la cuenta de resultados durante la próxima década. Y por mucho que los bancos sean más sólidos y líquidos, si no son rentables, la estabilidad financiera volverá a peligrar. En definitiva, no podemos permitirnos el lujo de ser complacientes. En este entorno, complejo todavía, debemos confiar en los supervisores financieros, dotándoles de instrumentos para que ejerzan su labor, pero sobre todo, no podemos coartar su capacidad de actuación ex ante. La próxima crisis será, con toda seguridad, distinta a la anterior. Pero si actualizamos nuestro conocimiento sobre las complejas interrelaciones entre los mercados y agentes financieros y la economía real, lo que venimos en llamar análisis macroprudencial, si ponemos a punto nuestras estructuras regulatorias y supervisoras a la luz de ese conocimiento sobre las nuevas vulnerabilidades, tendremos posibilidades de afrontar la próxima crisis con ciertas garantías de éxito. En definitiva, debemos dotarnos de supervisores con la capacidad de hacer todo lo que sea necesario, whatever it takes, en las palabras de Draghi, para salvar la economía. Esa es, al menos, mi modesta opinión. Y muchas gracias por su paciencia y atención. Muchas gracias, señor Roldán. Antes de despedirlo y de levantar la comisión, después de hablar con todos los portavoces, figura que hemos tomado el acuerdo que el martes 14 a las 9:30 haremos las comparecencias que no vamos a hacer el día 8. Y recordarles también que vamos a introducir el día de la comparecencia del señor Fernández Ordóñez, el último punto, 2 votaciones de documentos y de la comparecencia del otro día, que hubo un error por parte del letrado y mío, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.